Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las relaciones entre las bases de datos. Cada uno de ustedes ya saben cuáles son las relaciones que nosotros utilizamos al momento que estamos trabajando con una base de datos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, por favor? Aunque ya hablamos también en clases anteriores. ¿Alguien que se acuerde? No. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los modelos que nosotros utilizamos para relacionar una base de datos. Entonces, estos modelos que nosotros utilizamos, como ustedes ya los han visto, nosotros utilizamos un modelo entidad-relación. Este modelo entidad-relación es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real, que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones, entre estos objetos implementándose de forma gráfica a través del diagrama entidad-relación. Recuerde que cuando nosotros realizamos un diagrama de entidad-relación, ¿qué es lo que usted dibuja o qué objetos usted utiliza al momento de realizar este diagrama? Nosotros utilizamos cada una de las entidades y las relaciones que se van a utilizar con estas dichas entidades, ¿no? Entonces, sí sabemos lo que ya es un diagrama entidad-relación. Ya sabemos también que es una entidad. La clase anterior ya vimos lo que es una entidad, que es un objeto del mundo real, distinguible de otros objetos. Una entidad se describe usando un conjunto de atributos. Conjunto de entidades o tipo de entidad. Una colección de entidades similares son, por ejemplo, las entidades que ya hemos visto anteriormente en clases, como puede ser una entidad de empleados, asignaturas, puede ser docentes, puede ser una entidad pacientes, de acuerdo al tema con el que usted o al enunciado que usted tiene planteado para realizar una base de datos. Todas las entidades de un conjunto tienen los mismos atributos a excepción de una jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que todos van a tener, como les decía antes, cada entidad y se diferencia por los atributos que tienen, ¿no es cierto? Como les decía, cuando se trata de docentes, cuando se trata de empleados, cuando se trata de alumnos, nosotros qué atributos vamos a utilizar en estas entidades son sus datos personales. ¿A qué se refiere con excepción de jerarquía? Es decir, que se utilizan los campos que ya nosotros habíamos hablado, lo que es claves primarias y claves foráneas. Cada conjunto de entidades tiene una llave. Aquí tenemos las famosas llaves primarias y las famosas llaves foráneas. Cada atributo tiene también un dominio. Aquí tenemos ya un gráfico que nos explica claramente lo que acabamos de ver. Tenemos una entidad que se llama empleados y también tenemos nosotros sus atributos, que es el nombre y también aquí que puede ser el root puede ser un documento que ellos utilizan, que los empleados, de acuerdo a cada una de las empresas en las que labora, ¿sí? Aquí nosotros, usted sí observa que este campo que tenemos aquí o este atributo tiene una línea, tiene esta palabra subrayada, quiere decir que a este campo le están haciendo la clave primaria. Es por eso que le ponen subrayado. Entonces, cuando usted vea este tipo de gráfico, entonces usted aquí se va a dar cuenta que cuando usted tenga la palabra con la línea abajo subrayada, quiere decir que ese va a ser el campo primario, la clave primaria de esa entidad. Vamos entonces a continuar hablando de lo que es un tipo de entidad que se define al esquema o intención para el conjunto de entidades que comporta la misma estructura. La colección de entidades de un tipo particular de entidad definen la extensión del tipo de entidad. Con todos estos conceptos, usted ya se va a dar cuenta cuando hagamos ya un ejemplo en lo práctico para que usted sepa cómo es estos conceptos, estas definiciones se enlazan con la práctica que usted está realizando. Aquí tenemos los famosos atributos, que es igual a los campos. Es como yo les decía, hay veces que yo les digo campos, hay veces que les digo atributos, pero en sí es lo mismo, ¿sí? Se puede definir como entidad a cualquier objeto real o abstracto que existe en un contexto determinado, puede llegar a existir y del cual deseamos guardar información.
En cambio, los atributos, ¿qué son? Son características o propiedades asociadas a la entidad que toman valor en una instancia particular. Aquí tenemos como ejemplo el nombre, la cédula, el teléfono, el correo electrónico, la dirección. Todos esos atributos pueden pertenecer a una entidad. Atributos y clave de una entidad. Un tipo de entidad casi siempre tiene un atributo que es distinto para cada entidad. Hay ocasiones en que un conjunto de atributos constituyen la clave de una entidad, que son los atributos subrayados en los diagramas, que es lo que acabamos de ver. Aquí está ese atributo subrayado, ese ya nos dice que está haciendo referencia a una clave de la entidad, como ya les dije anteriormente. Algunas entidades tienen más de un atributo clave, porque tenemos la clave primaria y también tenemos claves foráneas. El dominio de los atributos. Cada uno de los atributos simples tienen asociado un conjunto de valores posibles. Los tipos de relaciones, que es lo más importante, que es lo que usted debe saber, que cuando va a crear o va a diseñar una base de datos, usted debe saber cómo relacionar su base de datos. Si usted no sabe cómo relacionar su base de datos, ese trabajo no va a quedar bien hecho. Entonces, porque usted no sabe cómo relacionar. Entonces, ahí es cuando va a saber cómo entregar reportes o entregar información a cada una de las personas que le solicitaron a usted que realice una base de datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de tipos de relaciones, hablamos de cardinalidad, que es lo mismo. Entonces, aquí en la famosa cardinalidad se aparecen los tipos de relaciones. Tengo la famosa relación de 1 a 1, que es cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Por lo general, estas relaciones de 1 a 1, no sé si es que tal vez el semestre anterior lo vieron, casi por lo general ya no se lo utiliza, pero sin embargo es un tipo de relación que anteriormente se utilizaba. En este caso, la clave foránea se ubica en alguna de las dos tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de 1 a 1. Mire, tengo una entidad departamento y una entidad profesor. Tenemos el código del departamento, el nombre del departamento y el departamento, el jefe del departamento. Tenemos el profesor, el código, el nombre, la dirección y el teléfono. Y aquí vamos a observar, entonces, aquí si ven que nosotros tenemos este departamento código y este departamento jefe que está encerrado en un rectángulo. Eso quiere decir que esta tabla o esta entidad profesor está relacionado de 1 a 1 con la entidad departamento, ¿sí? Un profesor puede pertenecer a un departamento y en el departamento puede trabajar un profesor. Eso es lo que estamos relacionando aquí, ¿sí? Para palabras entendibles, ¿no? Ojalá me estén entendiendo. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver hasta el momento, chicos? Cuéntenme. ¿No? ¿O estoy dando la clase solita? No, Inge. ¿Sí está claro? Bueno, esto ya saben ustedes, ¿no? Estamos solamente reforzando. Vamos entonces con la siguiente relación. Gracias por responder. Vamos entonces, acá también tenemos nosotros otro ejemplo, que tenemos un curso y un alumno. Mire, un alumno puede pertenecer a un curso, así como en un curso puede estar más, ya no solamente un alumno, sino puede haber varios alumnos. Entonces, miren, un curso tiene muchos alumnos, un alumno está en solo un curso, obviamente, y un curso puede estar transitoriamente vacío, es decir, puede estar el curso, pero no puede haber estudiantes. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con este tipo de relación. Vamos con la otra, relación de muchos a muchos. Este tipo de relación es el que más se utiliza en una base de datos. ¿Cuándo se da este tipo de relación? Cuando aparece ya una tercera entidad que va relacionado ya con este de muchos a muchos. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, ¿ya? Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla y viceversa, en este caso las dos tablas no pueden estar relacionadas directamente, es decir,
que no hay una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación de muchos a muchos aparece una tercera tabla que rompe esa relación. Entonces ahí ya me queda una relación de uno a muchos, como es la anterior que vimos. En este caso, las dos tablas no pueden estar relacionadas directamente. Se tienen que añadir una tabla entre las dos que incluya los pares de valores relacionados entre sí. ¿Cuáles son los pares de valores relacionados? Son los campos o las claves primarias. El nombre de la tabla débil deviene de que son atributos propios. No se puede encontrar la clave por estar asociado a otra entidad. La clave de esta tabla se conforma por la unión de los campos claves de las tablas relacionadas, ¿sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está profesor, tenemos curso. Un profesor puede estar asignado a varios cursos. Un curso puede tener muchos profesores asignados. Todo profesor debe tener un curso y un curso puede tener transitoriamente a un profesor, ¿sí? Aquí están las relaciones o la explicación de cómo está relacionado estas entidades, profesor y curso. Cuando hablamos de restricciones de llaves, nosotros aquí ya estamos hablando de una palabra clave en la cual usted debe saber cómo debe romper una relación. Por ejemplo, aquí miren, tengo una relación, dice trabaja en. Un empleado puede trabajar en un departamento. Un departamento puede tener varios empleados. Sin embargo, cada departamento puede tener a un jefe porque nosotros tenemos una llave primaria que lo relaciona. Eso se resume estas palabras que usted está visualizando en pantalla, ¿sí? Entonces, usted debe encontrar esta relación, la palabra clave con la cual usted puede relacionar las otras entidades, ¿sí? Entonces, con este pequeño texto que nosotros acabamos de ver, hemos visto lo que es la relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, para esto vamos a hacer nosotros un pequeño ejemplo que yo tengo aquí. Veamos. Ya, mire. Deseamos crear una base de datos para la biblioteca de la institución. Ahora, ¿qué nomás necesitaré yo analizar para poder crear una base de datos de una biblioteca? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me auxilia? ¿Qué debemos reconocer primero? Si es que yo ya estoy creando una base de datos, verán, nos piden que hagamos una base de datos para una biblioteca de la institución. ¿Qué base de datos, qué entidades, qué necesitamos nosotros? Los libros. Ya, muy bien, de los libros necesitamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué necesitaremos saber de estos libros? Porque obviamente nosotros sabemos que un usuario que va a una biblioteca va a ¿qué? Va a alquilar los libros, ¿no es cierto? Materias. Entonces, exacto, y cuando le alquilan los libros, bueno, anteriormente se hacía eso, porque hoy en día como todo encontramos en el internet, entonces vamos por el libro y el libro, la chica que está atendiendo ahí la bibliotecaria, ¿qué le dice? ¿Qué libro necesita? ¿Qué tomo? ¿De qué asignatura? Y todo eso. Entonces, todo eso siempre usted debe tomarlo en cuenta y saber que son ideas principales que debe llegar a su cabeza cuando le dice crear una base de datos de una biblioteca. Yo de una voy a pensar, pues en una biblioteca, ¿qué hay? Libros, excelente. Ahora, miren aquí cuántos libros nosotros podemos tener aquí en una biblioteca, ¿no es cierto? Hay un montón de libros, todos estos son divididos por género literario, por asignatura, por tomo, si es que han sido publicados, si es que no han sido, y entonces todo eso se toma en cuenta cuando usted piensa en una biblioteca, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, ¿qué nosotros necesitamos para poder crear esta base de datos? Primero, mire lo que necesito. Estas son las entidades importantes que nosotros necesitamos para crear esta base de datos. ¿Qué entidades? Tenemos una entidad estudiante y una entidad libro, porque son estas entidades con las que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, esta entidad
estudiante necesita de unos atributos para que la persona que necesita tener información o necesita tener todo de manera digital, necesite sacar información de qué estudiante se llevó tal libro y este libro de dónde fue asignado. Entonces, ¿qué atributos necesitamos del estudiante? Necesitamos sus datos personales primero, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que necesitamos del estudiante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la cédula, necesitamos los nombres, necesitamos los apellidos, el teléfono, el correo electrónico, el género, es decir, el género, sí, el género del estudiante, el semestre y la carrera. Este estudiante, ¿qué está solicitando? Está solicitando un libro, pero ¿qué libro quiere llevarse el estudiante? Para eso nosotros necesitamos saber el código del libro, el nombre del libro, el autor, el género literario, la descripción y también el número de página. Mire que es muy importante el número de páginas que tiene. Nosotros al inicio podíamos observar que teníamos solamente 2 entidades y ahora esta tercera entidad, ¿de dónde apareció? Entonces, ¿qué tipo de relación estamos utilizando aquí en esta base de datos nosotros? ¿Quién me auxilia? Solo de uno a uno. No. Miren al inicio. Ya, vamos a ver. Acá miren. ¿Qué entidades nosotros estamos trabajando? Estudiante y libro, ¿no es cierto? Ahora, ¿un estudiante puede o no puede alquilar varios libros? ¿Sí puede? ¿O solo? Sí. Ya, muy bien. Y ahora, ¿un libro puede ser alquilado por quién? ¿Por varios estudiantes? No. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros. Miren, un estudiante puede alquilar varios libros, pero ahora, ¿un libro puede ser utilizado por varios estudiantes? No, ¿no es cierto? Entonces, ahí usted tiene que darse cuenta qué tipo de relación vamos a utilizar. Entonces, si es que yo sé que no es de uno a varios y sé también que no puedo utilizar una relación de uno a uno, entonces, ¿qué relación estamos utilizando? Estamos utilizando de muchos a muchos, en donde de estas 2 entidades principales se me aparece una tercera que rompe esta relación de varios a varios, ¿sí? ¿Cómo rompe esta relación? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería? ¿Cómo ustedes le relacionarían estas 3 tablas? ¿Cómo le relacionamos? Un estudiante. De uno a mucho. Presta. A ver, vamos, a ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quién? Levanten la mano, ¿ya? No importa, participemos. Nos equivocamos, no importa, para eso estamos aquí. Todos podemos equivocarnos, ¿ya? Un estudiante va a préstamo el libro porque al mismo rato que pide el estudiante, le van a pedir la cédula, código, fecha y el libro y el día de entrega de pronto. Entonces es un préstamo de lo que va a entregar. Ya, pero un estudiante puede prestar varios libros, ¿no es cierto? Entonces, miren, de aquí del estudiante es en donde nosotros estamos relacionando de uno a varios. Y de igual manera, un libro puede ser prestado también a varios estudiantes, pero o sea, no es el mismo libro, no es la misma, el mismo tomo, no va a ser las mismas asignaturas, pero yo sé que ya voy a prestar un libro a un estudiante. Y todo esto depende, toda esta base de datos, ¿de qué depende? Solamente de esta tercera tabla, del préstamo, porque aquí nosotros tenemos el código del préstamo, la cédula, el código del libro, fecha de préstamo, fecha del libro y descripción del libro. Cuando nosotros creamos o ya sabemos qué atributos tiene cada una de estas tablas, nosotros cuando empezamos a crear ya la base de datos en la aplicación, usted debe saber siempre que yo cuando empiezo a digitar los atributos o campos, estos campos no deben tener letras mayúsculas o no deben tener también caracteres especiales. En este caso, ¿cómo serían las tildes? Por eso quiero que se den cuenta. Miren, cédula yo le tengo aquí sin tilde, acá en género se me ha ido con la tilde. Pero cada uno de estos campos no deben llevar tildes. ¿Por qué?
Porque al momento que usted va a trabajar ya con una instrucción, por ejemplo, de SQL Server, entonces todos estos campos adicionales o caracteres especiales le reconoce el SQL y ahí es donde le va a botar un error. Por eso siempre que usted vaya a crear una tabla, se le recomienda, sí puede ir la primera letra con mayúscula, pero los demás campos no deben ir con tildes, así como yo le tengo aquí. O peor aún, por ejemplo, cuando usted tiene aquí, quiere ponerle a la llave primaria del libro, le quiero poner código del libro, usted le deja aquí con un espacio, jamás, porque ahí es donde nos bota errores del SQL o cualquier otra aplicación de base de datos. Siempre cuando usted va a utilizar dos palabras que usted quiera identificar a ese campo, siempre utilizamos un guión bajo para separar esas palabras, así como lo tenemos aquí. Eso está entendido, eso debe estar muy presente para ustedes porque todo eso les puede dar errores al momento de ejecutar una base de datos o una instrucción. Por ejemplo, acá miren, fecha, préstamo, libro. Entonces yo la primera letra la puse con mayúsculas y las demás todas minúsculas, ¿sí? En descripción de préstamo también la he escrito mal, pero bueno, la primera es con mayúscula, le dejo un guión bajo y le ponemos la siguiente palabra al lado, pero que no queden separados los nombres de los campos. ¿Eso sí lo sabían? Sí, ¿no es cierto? Y si no lo sabíamos o si tal vez se les olvidó, para que ustedes lo tomen en cuenta todo eso. Cuando estamos creando una tabla o una entidad, usted siempre debe darse cuenta que esos campos estén con minúsculas, que esos campos no tengan tildes, que esos campos, miren, acá tengo ya el error yo en correo electrónico, porque yo no puedo dejar este espacio en blanco. Por eso acá lo corrijo y lo ponemos cuando tenemos dos palabras, porque para utilizar los nombres de los campos yo necesito un nombre que a mí me haga referencia o que yo tome como referencia al momento de codificar, ¿no es cierto? Ustedes ya saben programar. Entonces siempre debemos tener en cuenta estos campos, pero yo sé que no debo tener espacios en blanco cuando escribimos un campo, ¿sí? Para evitar cualquier error de sintaxis que nos puede botar el SQL. ¿Sí? Miren, aquí ya tenemos toda la relación que nosotros debíamos hacer, ¿sí? Tenemos al estudiante, un préstamo, un libro puede ser prestado a varios estudiantes y un estudiante puede prestar varios libros. Ahí tiene lógica mi relación de la base de datos. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Y está claro, chicos? Por ejemplo, cuando nosotros estamos relacionando, ¿cómo sé que es una relación de varios a varios? Cuando en esta tercera tabla que se me aparece, tiene que estar aquí las claves primarias de mis otras entidades. Ayúdenme a ver si es que están esas claves o no. ¿Y cuáles son las claves? Alguien que se haya dado cuenta. O revísele en la tabla. A ver, revisemos. Si yo digo que en mi tabla préstamo, para saber yo que es una relación de varios a varios, debe estar el campo primario, la clave primaria de la tabla estudiantes y el campo o la clave primaria de la entidad libros. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las claves primarias de esta tabla estudiante y de esta tabla libro? Cédula y código libro. Exacto, muchas gracias. Ahí está, miren. Pero yo también ya tengo otro error. A ver, díganme, ¿cuál es el error? Primero vamos a ver el error. Error de sintaxis en este caso, de lo que les acabé de hablar, de las minúsculas, mayúsculas y todo. La mayúscula en el código libro. Exacto, muy bien. De eso quiero que ustedes se den cuenta, que es muy importante. Este código libro, mi base de datos ya no le va a reconocer. ¿Por qué? Porque miren cuál es mi clave primaria del libro. Yo lo tengo con minúscula y nosotros tenemos que escribir tal cual tenemos los campos aquí, en cada una de las entidades. Por lo tanto, cédula, miren, esta es la clave foránea de acá de estudiante. Cédula, ahorita voy a explicarles bien. Cédula es la clave primaria, pero cuando usted hace una relación en otra tabla, esta cédula se pasa o se convierte a clave foránea, porque la vamos a utilizar aquí. Mire, ahora,
tengo libro, tengo código de libro, yo le estoy pasando acá la tabla préstamos, entonces aquí ya tengo código de libro como claves foráneas. Cuando se aparece una tercera tabla o cuando usted está relacionando de uno a varios y este campo primario siempre va a pasar como clave foránea a la otra tabla, debe ser el mismo campo, el mismo, escrito de la misma manera para que no haya errores de sintaxis. ¿Está entendido, chicos, o necesitan que les repita? ¿Está bien? ¿Está claro? Inge, entonces, para reconocer las claves primarias, siempre es el código. Sí, mija, eso mismo les estaba diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, en estudiante, usted puede utilizarle de cualquier manera, pero nosotros sabemos que todos o cada una de las personas que vivimos aquí tenemos una cédula, entonces siempre cuando sea, y esa cédula no va a ser repetida para otras personas, sino es un único número que nosotros tenemos. Por eso es que yo le asigno cédula a esta entidad de estudiante. Pero en cambio, ¿qué sería el código, mija? Está claro, solamente que aquí no le estamos poniendo código, sino que yo le estoy poniendo cédula. Pero si es que usted quiere ponerle código, le podemos poner cód-cédula para saber qué campo usted tiene que ingresar o qué datos va a ingresar ahí. Pero acá, por ejemplo, en el libro, por ejemplo, yo no sé cuál va a ser este código primario, entonces yo les sé que es el código del libro, va a ser la clave primaria de esta entidad. Y ahora de acá, yo tengo mi entidad préstamos, entonces usted siempre tiene que poner código préstamo, porque no tengo otro campo que sea único como el que nosotros utilizamos en los estudiantes, que es una cédula. ¿Está entendido, mija? ¿O le chumé más? No, sí, ya entendí, Inge, gracias. Sí, sí, ¿no es cierto? Está claro entonces, chicos. Miren, entonces aquí tenemos nosotros una relación de varios a varios, ¿sí? Entonces, ¿en dónde? ¿Por qué le llamamos de varios a varios? En donde, porque estos códigos primarios pasan a formar códigos foráneos en nuestra tabla préstamos. Esta es la tabla que le rompe a la relación de varios a varios. Así queda una relación de varios a varios. No es que queda este de aquí que significa varios relacionado con el de acá. No, sino que usted tiene que romper esa relación y ahí es donde aparece una tercera tabla en donde deben estar los códigos primarios de cada una de las entidades. Y si es que necesita algún campo adicional, entonces ahí le ponen un campo adicional en esa tabla. Como yo lo puse, le puse, por ejemplo, fecha de préstamo del libro, la fecha de publicación del libro y la descripción del préstamo. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí está fácil? ¿Sí, no es cierto? Inge, Dígame. en la clave foránea siempre va a ser la clave primaria de las otras Exacto, entidades. es la clave primaria que pasa a ser clave foránea en la relación. ¿Sí? Entonces, esta clave primaria pasa a ser clave foránea en la relación que usted está utilizando aquí. Esta clave primaria pasa a formar parte de esta tabla, pero como clave foránea. ¿Sí está entendido? Ahí sí creo que está más claro. No es que esta clave primaria se pasa acá y sigue siendo la clave primaria, porque recuerde que cada entidad, cada una de estas entidades tiene una clave primaria, pero aquí yo tengo mi clave primaria, por lo tanto, yo no puedo tener 3 claves primarias. Yo tengo mi clave primaria de esta tabla préstamo, pero yo estoy relacionando estas dos tablas en donde la clave primaria cédula pasa a ser clave foránea acá. Es decir, también es muy importante porque yo necesito tener información de esta tabla, porque por eso pasa acá, porque yo sé que si es que pongo la cédula de un estudiante, me va a arrojar todo el resultado que tengo aquí o todos los datos que estamos pidiendo en la entidad. Y de igual manera acá en el libro, ¿sí? ¿Está entendido? ¿Queda clara la duda o no? Sí, sí, pues, Ya, listo. Ya. Entonces, con todo lo que nosotros estamos viendo, yo ya les planteé un enunciado en el cual yo quiero que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Este trabajo lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ahorita yo tengo, si no me equivoco, déjenme ver cuántos. Tengo 9 estudiantes. Los estudiantes que no han registrado la asistencia, por favor, registren en el chat, ¿ya? Entonces, el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar en grupos, vamos a tener grupos de trabajo, ¿sí?
Del total de estudiantes que ingresen, se va a crear, no sé si es que tal vez con los demás docentes han trabajado con grupos de trabajos en el Zoom. Les voy a dividir, es decir, voy a crear salas, por ejemplo, voy a crear 2 grupos en el cual van a ir en el uno 5 y en el otro 4. Cada uno de ustedes van a aportar con ideas de cómo debo desarrollar este diagrama entidad-relación de acuerdo al enunciado que usted tiene planteado aquí. Así que el día de hoy usted va a ir haciendo un pequeño borrador y para que el día de mañana puedan consolidar todo esto y lo vamos a ver en la clase y cualquier cosa que haya que corregir, la corregimos entre todos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Así que, sí, así vamos a aprender, porque si no, no vamos a aprender. Si es que no hacemos así, no vamos a aprender, porque solo viendo tampoco aprendemos, así que hay que también ponerlo en práctica. Entonces, capturen, por favor, esta ventanita para que usted ya vayan desarrollando ustedes hasta mañana, ya tengan algo listo y al momento que hagamos ya los grupos de trabajo, ustedes ya consoliden todo, lleguen a una conclusión y de ahí ahí se va a presentar cada grupo con lo que hicieron. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Está fácil, no está nada difícil. Solamente hay que, cuando se le presenta a usted un enunciado así, ¿qué es lo que tiene que hacer? Miren, en este enunciado ya está incluso los tipos de relaciones que usted va a utilizar. Así que tiene que analizar bien, leer bien, porque aquí clarito ya le va diciendo cada una de las entidades, los atributos y los tipos de relaciones que usted va a utilizar para poder diseñar su modelo entidad-relación. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya capturaron la ventana? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. ¿Me ayudan, por favor, registrando la asistencia a los estudiantes que ingresaron atrasados? Ya, mis queridos chicos, entonces con eso finalizamos la clase del día de hoy. Espero que el día de mañana puedan ingresar hasta las 7:05 que iniciamos la clase. De ahí empezamos y también a trabajar en los grupos, como les comenté. Ya se les va a explicar cómo se trabaja en Zoom en grupos, si es que no lo han trabajado con otros docentes, ¿ya? Que tengan una linda noche. Chicos, cuídense mucho, por favor. Tengan mucho cuidado, no sean confiados. Recuerden que este virus está acabando con casi todos las personas de la provincia porque ya estamos en foco rojo, ¿sí? Cuídense mucho, Diosito les bendiga y nos vemos la próxima clase. Chao. Gracias, Inge, igualmente. Chao, guaguas, una linda noche. Ya está acabando con todos ustedes. Sí, sí. Con todos.